camina y mira atrás. Medvedev amenaza a Johnson, Boris Johnson, y a nuestro querido amigo el jardinero Josep Borrell con el destino de bandera. Ojo, porque no tiene desperdicio. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, ha hecho otra publicación en su Telegram. Esta vez llamó la atención sobre los políticos europeos que están pidiendo activamente a Estados Unidos y Gran Bretaña que permitan que Kiev ataque profundamente el territorio ruso. Según el funcionario, el destino de estos políticos será muy triste. Recientemente, todo tipo de escoria vil, como varios Johnsons, Borrell y otras escorias rusófogas, han estado llamando activamente a ataques profundamente en Rusia, utilizando el potencial de la OTAN. Obviamente, incluso ahora, no hay restricciones a tales ataques de Occidente y tenemos que prepararnos cuidadosamente para su rechazo. Pero quiero decir algo más, dijo Medvedev, sobre la necesidad de recordar los llamamientos criminales de los monstruos occidentales individuales y prepararse para las represalias. Recordó que la historia conoce muchos ejemplos en los que los servicios especiales servían la venganza de sus oponentes como un aperitivo frío. Son actos de represalia a la URSS y a nuestro país actual y las acciones de otros países, incluidos nuestros adversarios, Estados Unidos, contra sus enemigos. Según él, según Medvedev, no siempre es posible implementar tales operaciones en la práctica, pero esto no significa que no sea necesario hacerlo. Medvedev cree que la inevitabilidad del castigo en este caso es mucho más importante que los términos. Lo principal aquí es la inevitabilidad. No es tan importante cuando exactamente llegará la recuperación. Su inevitabilidad es importante. Bueno, para que toda criatura, independientemente de su nación, fe, ciudadanía y posición, que haya cometido un crimen contra nuestro país y nuestro pueblo o cualquier escoria repugnante, simplemente gritando maten civiles en Kursk, sepa, vendrán por ellos para que den vueltas y vueltas por la noche, miren a su alrededor en la calle, cambien sus datos e incluso su ciudadanía, lleven armas consigo, corran por las casas de seguridad, convertirse en una rata enferma con síntomas de ansiedad maníaca las 24 horas del día y delirios de persecución. Casi nada al aparato. Palabras de Medvedev. Sí, señor, no decepciona Medvedev, no decepciona. Quizás os estéis preguntando cómo murió Stepan Bandera. Bueno, pues la Wikipedia nos dice que el 15 de octubre de 1959, a la entrada de su casa en Múnich, Stepan Bandera murió asesinado por un disparo de cianuro realizado por el agente del KGB Bogdan Stashinsky. Ahí está. En fin, amigos magos, ponednos en comentarios qué os parecen los diplomáticos métodos del señor Medvedev. Tremendo. Borrell fue acusado de escalar el conflicto en Ucrania por las palabras sobre los ataques a Rusia. El eurodiputado griego Kostas Papadakis acusó al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, de llamar a una escalada y ampliación del conflicto por sus palabras sobre la posibilidad de atacar territorio ruso. Las acusaciones correspondientes están contenidas en el llamamiento del eurodiputado al jefe de la diplomacia europea. Borrell pidió el uso a gran escala de armas occidentales contra Rusia y el levantamiento de todas las restricciones relacionadas. Claro. Desde eso dio la bienvenida a la invasión del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk y pidió a los Estados miembros de la Unión Europea que aceleren la entrega de sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania. Según Papadakis, este desarrollo de los acontecimientos es una señal alarmante de una grave escalada y expansión de la escalada del conflicto. No es gratuito que los propios parlamentarios europeos hagan este tipo de declaraciones, porque todo este tipo de cosas quedan en las actas. Muchas veces cuando oímos la historia o escuchamos hablar de la historia de la primera, de cómo comenzó la Primera Guerra Mundial, la Segunda, parece que, bueno, sí, atentaron contra el archiduque, sí, pero ¿qué es lo que hay antes? ¿Qué es lo que ha habido antes? ¿Qué ambiente ha habido antes? Y estamos viviendo claramente un ambiente prebélico. Otra cosa es que los ciudadanos estuvieran dispuestos a ir al frente a luchar, que no tienen pinta. De hecho, ni siquiera se les está informando. Pero puede ser que esta guerra sea balística, misilística. Quedará para la historia. En fin, por fin levantan la voz contra Borrell, que ya era hora.
Muy interesante, Sí, Miguel. por fin una voz crítica dentro de la Unión Europea. Es una buena Así es, noticia. así es. A menos que alguien le tire de las orejas. No podemos hacer frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ni siquiera pueden sacar a los heridos y admitir abiertamente su impotencia. El ejército ucraniano está sufriendo pérdidas colosales cerca de Vuhledar, en la República Popular de Donetsk. La situación es tan crítica que las Fuerzas Armadas de Ucrania ni siquiera pueden sacar a los soldados heridos y muertos. Así lo afirmó el prisionero ucraniano Robert Pogorelov. Como señala el militante ucraniano, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Vuhledar en unos pocos días se cuentan por decenas y la situación no hace más que empeorar. Todo llegó al punto de que simplemente dejaron de evacuar los cuerpos de los muertos en esta dirección. No podemos hacer frente. Más de una docena de muertos y heridos. Bala, metralla, heridas, etcétera. Traté de sacarlos. No todos cayeron a la vez. Hay refugios para los muertos y heridos. Alguien en la radio transmite que hay 300, 200, etcétera, ha dicho Pogorelov. La vida del propio prisionero fue salvada por militares rusos. Bueno, es una crónica más del día a día en el frente y ahora la situación también empieza a ser bastante complicada en Vuhledar, Alberto. Sí, es trágico. Nos da una idea de en qué condiciones están luchando esos chavales. Luego Larry Johnson nos va a dar su opinión, que no es muy distinta a la de la magia de la bolsa, al respecto de lo que está pasando allí. Es absolutamente dramático. Vamos con las bajas del día. Las Fuerzas Armadas, son 3 noticias en una. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 14.000 militantes y 119 tanques en la región de Kursk. Esta noticia es de hoy. Eso es Las en todo el tiempo, el tiempo desde la entrada. Vale. Sí. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hoy hasta 400 soldados en dirección a Kursk en un solo día. En la línea y en la media de Kursk. Está entre 300, 350 y los 400. Sí, sí, tremendo. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa anunció las pérdidas diarias de las Fuerzas Armadas de Ucrania en todo el conflicto, no solamente en Kursk. 1.960 soldados en todas las direcciones en un solo día. Seguimos en la media, entonces. Seguimos en la media de los 2.000. Sí, de los 2.000. En fin, terrible. Habrá un golpe de Estado. Se conoció la amenaza a Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dice, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden dar un golpe de Estado en caso de un acuerdo de paz con la Federación Rusa. Esto lo escribe el Washington Post. Habrá un golpe de Estado, ya que esta idea será promovida por quienes están en ciudades no afectadas por las hostilidades, cita el autor de la publicación a un soldado del ejército ucraniano. Como se señala en el artículo, las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania no apoyan ninguna iniciativa de paz para poner fin al conflicto. Y dice, tras el ataque terrorista de las tropas ucranianas en Kursk, Vladimir Putin calificó de imposible negociar con quienes atacan indiscriminadamente a los civiles, infraestructuras civiles o intentan crear amenazas a las instalaciones de energía nuclear. El asesor presidencial Yuri Usakov dijo más tarde que las propuestas de paz de la parte rusa para resolver el conflicto en Ucrania, expresadas anteriormente por Putin, no han sido canceladas, pero por el momento, teniendo en cuenta esta aventura, Moscú no hablará con Kiev. ¿Tú crees que hay posibilidades de un golpe de Estado dentro de Ucrania, Alberto? A lo que hace referencia la noticia es al poder que tiene actualmente el batallón Azov en el círculo interno de Zelensky. No es probable que haya un golpe de Estado, salvo que sea generado por la CIA. Y no tiene sentido porque la CIA ya generó su golpe de Estado en 2014 y sigue teniendo el poder. Si ahora mismo Zelensky tuviera que aceptar lo que no quiso aceptar en marzo de 2022, se vería probablemente eliminado quizás por ese batallón Azov y probablemente sustituido en el poder por el títere que Estados Unidos quisiera. Sin embargo, Zelensky va a salir de Ucrania antes de aceptar esas condiciones de paz. Va a ser sacado de Ucrania. Que luego pueda haber un golpe de Estado es poco probable. Ahora mismo, para tú un golpe de Estado hacerlo especialmente duradero, necesitas tener un gran respaldo por parte del ejército, cosa que ese batallón Azov ya no tiene. Sí está en las estructuras más importantes del gobierno, pero de ahí a que haya dentro del ejército ucraniano
una gran presencia del batallón Azov ya después de que durante 2 años y medio han sido machacados por el ejército ruso es más que dudoso. Si tenemos en cuenta las encuestas que Miguel nos ha traído durante las últimas semanas, en las que claramente los ciudadanos ucranianos demuestran un cansancio enorme al respecto de la guerra, no parece ser que ese golpe de Estado sea fructífero. Y si, por último, tenemos en cuenta que quien gobierna realmente Ucrania ahora mismo es Estados Unidos, el golpe de Estado es un detalle sin importancia. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos colocará ahí a quien quiera. Tú no puedes considerar un golpe de Estado cuando ya el Estado está en manos de otros. Y quien decide si hay un golpe de Estado o no es el otro. El batallón Azov por sí mismo, sin la CIA, no puede hacer nada. Absolutamente nada. Con lo cual no necesitarían un golpe de Estado. Simplemente la CIA sustituiría a uno por otro y ya está. El batallón Azov no va a tomar el control en contra de las instrucciones de la CIA. Si Estados Unidos dijera en un momento determinado que hay que negociar paz, el batallón Azov no va a hacer absolutamente nada. Se les purgará en el ejército si es necesario, con eliminaciones si es necesario, y ya está. Con lo cual, ahora mismo no se da una situación previa a un golpe de Estado en Ucrania. Más bien podría suceder que el golpe de Estado se produjera en el caso de que no se firme una paz y, llegado el caso en el ejército, haya los suficientes elementos en los puestos de responsabilidad como para considerar que es una matanza innecesaria la que se está llevando a cabo con los soldados ucranianos y que a eso hay que ponerle un final. Y eso, lógicamente, pasaría por derrocar a Zelensky y tomar el poder probablemente un militar u otra persona que en un momento determinado vaya a llevar a Ucrania a la paz. Eso sí tendría sentido plantearlo, pero no un golpe de Estado porque en un momento determinado Zelensky quiera firmar una paz que el batallón Azov no desee. Lo veremos, amigos, ponedlo en comentarios. Yo creo que no hay nadie con infraestructura ni apoyos suficientes dentro de Ucrania como para plantar cara ya no a Zelensky, sino a los propios Estados Unidos. Es que el razonamiento de Alberto es totalmente lógico. Congresista de Estados Unidos, ¿quién puede ser? Que hemos hablado de ella en el programa. Sugiere que el tirador de Trump tenía un informante. A pesar de que el sospechoso del reciente intento de asesinato del candidato presidencial Donald Trump fue detenido rápidamente, el incidente plantea muchas preguntas. Muchos expertos creen que el intento de eliminar al expresidente durante un partido de golf no fue una iniciativa personal de Ryan Wesley Routh. A pesar de que es un ferviente opositor de Trump y expresa un amplio apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris. La versión mencionada se ve confirmada en parte por la suposición de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien escribió en su red social que el tirador probablemente tenía un informante. Según la Político, el juego de golf de Trump no estaba planeado y no estaba en ninguna de las agendas públicas del candidato presidencial. Además, el expresidente vuela constantemente por todo el país y podría haber jugado en cualquier otro campo de golf. ¿Cómo supo Ryan Routh que Trump jugaría al golf en West Palm Beach? A menos que alguien se lo dijera. Es muy importante esto que está diciendo. Es que Donald Trump no solamente juega en ese campo, porque luego traerá una noticia que cada vez huele más a FBI, luego nos la trae Miguel, que podría responder a la pregunta de Marjorie Taylor Greene si no fuera porque Donald Trump no juega solamente en ese campo de golf. Miguel, vamos a continuar, que ese bloque es súper interesante. Sí. Bueno, dice la siguiente. En Estados Unidos, fijaos cómo se mueve la información. Se reveló la razón del fracaso de la seguridad de Trump. La escasez de agentes en el servicio secreto de Estados Unidos ha provocado un fracaso en la prestación de seguridad al candidato Donald Trump. The Business Insider escribe sobre esto haciendo referencia a dos ex empleados del departamento, Kenneth Valentin y Jeffrey James. Como admitió James, que lleva trabajando 22 años en el departamento, el servicio secreto nunca contó con todo el personal durante toda su carrera. Ambos exagentes señalaron que la escasez de trabajadores y la rotación del personal conducen a horas extras constantes durante una cantidad absurda de tiempo.
Sí, pues efectivamente. De pelo. O sea, puedes no tener agentes. Pero ¿es esta la razón, Alberto? Esto no responde a la pregunta de cómo sabía Sí, sí. este señor que iba a jugar Donald Trump en ese campo de golf. Pero es que esperaros, viene más información. El Servicio Secreto de Estados Unidos, vale, no registró primero el lugar del intento de asesinato de Trump. El Servicio Secreto de Estados Unidos ha admitido que no registró el territorio del club de golf. Otra vez no han hecho los deberes, Alberto, porque no registró con anticipación el territorio del club de golf. Tal cual. Estamos en las mismas que en el anterior ataque. En las mismas que con Matthew Cruz. Dejan fuera del cordón vigilado por el servicio secreto una zona crítica. Y ahora Donald Trump podría haber sido atacado porque el servicio secreto no ha vigilado ni ha controlado los entornos en los que se encuentra Donald Trump. Joder, es que vamos. Se lo quieren cargar. Y la muerte de Donald Trump no va a ser solamente obra de quien lo haga físicamente. Va a ser de quien lo haga físicamente y del servicio secreto. Donald Trump dice muy rápido aquello de que agradece al servicio secreto su labor. Pues lo dijo con Thomas Cruz. Lo ha vuelto a decir ahora. Pues hombre, agradece la labor, pero si la hicieran, la labor, tampoco estaría mal. Tú se lo agradeces, pero no la hacen. O sea que, tremendo, Miguel. Muy interesante. Bueno, vamos a seguir, porque es que hay más. Vamos con la siguiente. Fijaos esta, Alberto, que es muy importante. El sospechoso del intento de asesinato de Trump fue emboscado en un campo de golf durante 12 horas. Ryan Wesley Root acampó cerca del campo de golf donde estaba Trump. Es decir, tenía un conocimiento absolutamente preciso y claro de que Donald Trump iba a jugar en ese campo de golf la mañana siguiente. Acampó cerca del campo de golf. Pues sí, hay muchísimos cabos sueltos, querido Miguel, muchísimos. Claro, la desgracia que tiene todo ese caso es que quien lo va teóricamente a resolver es el FBI, que ya sabemos que no es más que ocultarlo más y más todo lo que se pueda. Tremendo. Seguimos. Fíjate lo que dice la noticia, Alberto, que dice, vamos a ponerlo un poco más grande, la publicación informa que Ryan Wesley Root acampó cerca del campo de golf en Florida. Llevaba consigo una provisión de comida y un rifle. El hombre no mantuvo la vista de Trump y huyó tras un agente del servicio secreto que lo vio disparando en su dirección. Root fue arrestado en un condado vecino. Siguiente. Pues sí. No, y es que si no lo hubieran, no hubiera visto ese agente el rifle aparecer por la valla, que es lo que nos han contado, pues ahora estaríamos hablando de otra situación mucho más dramática para Donald Trump. Terrible, Miguel, terrible. Bueno, algo que ya sabemos, pero bueno, por poner el broche final. El estadounidense que intentó matar a Trump resultó ser el principal admirador de Zelensky. Pues sí. Visitó Kiev y apeló a Zelensky. Bueno, ferviente admirador, está claro. Pues sí, tremendo. Zelensky, que obviamente no de manera directa, pero indirecta, ya tiene su presencia en ese ataque. Traigo una novedad de última hora, Alberto. Declaraciones del hijo de Donald Trump, que estoy justo leyendo ahora. Fíjate lo que dice el hijo de Donald Trump. Recientita, ¿eh? El hijo de Madre Trump mía. dijo que el intento de asesinato de su padre podría haber sido organizado por su círculo íntimo. Enfatizó que 2 intentos de asesinar a su padre en 5 semanas parecen demasiado sospechosos. Podría haber sido organizado por personas cercanas a él, así lo afirmó el hijo del político llamado Eric en una entrevista con la periodista Megyn Kelly. Hay demasiados momentos sospechosos en lo que sucedió. El hecho de que el delincuente lograra obtener un arma de cañón largo, entrar en el territorio del club de golf con ella y luego esconderse plantea interrogantes. Esto parece especialmente sospechoso en combinación con otro factor. El atacante parece ser un completo ignorante. Dice, ¿sabes? Mucha gente cree que fue obra de sus propias manos. Y entiendo que tenemos que considerar la posibilidad de que esto realmente podría haber sido hecho por uno de los nuestros. Eric. Pues, viendo la poca aceptación que tiene Donald Trump en el partido republicano,
no debería ser extraño que hubiera dentro de su propia seguridad interna algún traidor. Pero ya si lo dice el hijo de Donald Trump, las afirmaciones son más que serias. Lo cual puede confirmar, Alberto, la tesis de Taylor y Major Green de que había un informante. Así es. ¿Del círculo de Trump o de fuera del círculo de Trump? Pero hay alguien que ha comunicado que Trump iba a jugar al golf precisamente en ese campo. Así es, Miguel. Totalmente. Cada vez huele más a eso. La vicepresidenta de Estados Unidos, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, aventajaba al ex jefe de la Casa Blanca y a su rival Donald Trump por un 6%, nivel del que no teníamos precedentes, en un sondeo preelectoral de la consultora Morning Consult, cuyos resultados se publicaron hoy, 17 de septiembre. Según los resultados del estudio, el 51% de todos los encuestados apoya a Harris y el 45% a Trump. Ya sé que no suman 100. El resto dice que elegiría otro candidato o no ha decidido la respuesta. Además, entre los participantes de la encuesta entre 18 y 34 años, el 56% votaría por el vicepresidente y el 41% por la vicepresidenta, por Kamala, y el 41% por Donald Trump. Entre los encuestados negros, el 78% está del lado de Harris y el 18% del lado de Trump. Además, el 61% de los participantes indicaron que Kamala obtuvo un mejor desempeño en el debate del 11 de septiembre. 51-45, y el resto o prefieren otro candidato o aún no han decidido, Alberto. Nos pregunta alguien, dice, ¿quién paga esa encuesta? Pues la verdad es que, Miguel, yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece que es demasiada diferencia, pero lo que cabría esperar, desde luego. No lo sé, no sé cómo lo ves tú. Los medios tragacionistas y los medios occidentales están haciendo ya la labor de campaña mediática, exagerando quizá un poquito con ese 6% de distancia. Pero es que, claro, cuando la perspectiva del gran público es que empieza a haber un ganador claro, la balanza yo creo que se inclina más por ese ganador. Y los medios de comunicación empiezan a hacer esa campaña mediática que os hemos hablado en la magia de la bolsa a favor de Kamala Harris. Es que yo tengo claro que van a intentar barrer para Kamala sí o sí. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no